Mi nombre es Dicmelis Cañizales, soy estudiante de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara, Andrés Eloy Blanco. En esta oportunidad hablaremos sobre la medición de la temperatura. Introducción. La temperatura es una variable crítica en los procesos industriales cuya medición y control son fundamentales para garantizar la calidad y seguridad de los productos. Esta variable es muy importante para la industria, pues puede identificar las ganancias o pérdidas de calor en las sustancias empleadas en un proceso para obtener resultados óptimos en los procesos, así como en la conservación de las maquinarias. La temperatura. La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa, gaseosa, líquida o sólida. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. Por lo tanto, cuando las partículas se mueven más rápido, la temperatura aumenta y nos permite comprender y cuantificar el estado energético de la materia. Las unidades de medición de la temperatura. Hay principales unidades de la temperatura son el Kelvin. Los grados Kelvin es la unidad base de la temperatura en un sistema internacional de unidades. Se define a partir del cero absoluto. La temperatura más baja posible en un grado Kelvin tiene la misma magnitud que un grado Celsius. Grado Celsius es la unidad de temperatura más comúnmente utilizada. Se basa en el punto de congelación del agua de 0 grados centígrados y el punto de ebullición del agua de 100 grados a nivel del mar, grados Fahrenheit. Esta unidad de temperatura es utilizada principalmente en los Estados Unidos. El grado Rankine es la unidad utilizada comúnmente en Estados Unidos para la medición de temperatura en termodinámica y se define al medir los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos o bajo cero. Unidades de conversión de la temperatura. Existen diversos procesos industriales por los cuales se utilizan diferentes escalas de temperatura. Entre las conversiones tenemos que se basan de Celsius a Fahrenheit. Fahrenheit es igual a Celsius por 9 entre 5 más 32. De Celsius a Kelvin tenemos que Kelvin es igual a grado Celsius más 273.15. De Kelvin a Fahrenheit. Fahrenheit es igual a Kelvin menos 273.15 por 1.8 más 32. De Fahrenheit a Kelvin tenemos que Kelvin es igual a Fahrenheit menos 32 entre 1.8 más 273.15. Clasificación de los instrumentos de medición de la temperatura. Existen diversas formas de clasificar los instrumentos de medición de la temperatura, pero una de las más comunes los divide en dos grandes grupos. Instrumentos de contacto. Estos instrumentos entran en contacto directo con sustancias cuya temperatura se desea medir. 2. Instrumentos de contacto. Estos instrumentos miden la temperatura de un objeto sin tocarlo. Entre la clasificación de los instrumentos con contacto tenemos que el termómetro de mercurio es un tipo de termómetro que generalmente se utiliza para medir las temperaturas. Hay muchos tipos, pero el más común ha sido el que contiene un líquido en su interior que se dilata y contrae con los cambios de la temperatura. Las termoresistencias de platino son muy estables y permiten medir la temperatura con precisión. También son conocidas como los RTD. Se pueden conectar en circuitos de 2, 3 y 4 hilos, en función a la aplicación de la instrumentación asociada a los requisitos de presión. Los termisores es un tipo de resistencia cuyo valor varía en función a la temperatura, de una forma más usada en una resistencia común. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistibilidad de un semiconductor de la temperatura. Los termopares es un sensor que se usa para medir la temperatura. Es un sensor muy popular debido a su costo relativamente bajo, intercambiabilidad amplio, intervalo de medición y confiabilidad. En cuanto a la clasificación de los instrumentos sin contacto, tenemos los pirómetros. Un pirómetro es un dispositivo capaz de medir la temperatura de una sustancia sin la necesidad de estar en contacto con ella. En cuanto a las cámaras infrarrojas, también conocidas como cámara fotográfica, es un tipo de cámara que se utiliza en la exhibición de incendios.
Al convertir la radiación infrarroja en luz visible, estas cámaras permiten a los bomberos ver áreas de calor a través del humo de la oscuridad, las cuales hacen barras que permiten ver el calor. Conclusión. La medición precisa de la temperatura es fundamental en numerosos campos, desde la industria, la ciencia hasta la vida cotidiana. La clasificación de los instrumentos de medición de temperatura nos permite seleccionar el equipo más adecuado para cada aplicación, garantizando resultados confiables y precisos, desde los termómetros de mercurio hasta los sensores infrarrojos. Cada equipo de instrumento tiene sus propias ventajas y limitaciones, lo que subraya la importancia de conocer sus características y aplicaciones. Finalmente, como bibliografías tenemos el libro de Mott Robert del año 2006, Instrumentación y control de los procesos industriales, sexta edición, y la guía práctica